¿Qué hemos hecho del pecado? ¿Okay? Y la razón por la cual lo titulé de esta manera es porque hay un libro titulado de esta manera, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho del pecado? Y este libro, ¿verdad?, fue escrito por un doctor en psicología que ya falleció, ya murió, el doctor Carl Menninger. Es el fundador y director de la clínica Menninger en Topeka, Kansas. Es un centro de fama mundial para el tratamiento de las enfermedades mentales. Y él, a la edad de los 80 años, escribió este libro titulado de esta manera. La cosa es que por toda la mayor parte de su profesión como psicólogo, tratando tanta gente enferma de la salud mental, él no era cristiano, ¿okay? No era cristiano, y como un psicólogo secular, después se dio cuenta que había un elemento que estaba perdido dentro de ese rompecabezas de los problemas mentales de la gente, y se dio cuenta que ese elemento era algo que él quería negar, como no era cristiano ni nada, que era el pecado. El pecado. No quería poner ese elemento dentro del problema mental de la mayoría de las personas. Entonces, cuando se dio cuenta y empezó a estudiar el tema del pecado, fue cuando escribió ese libro, ¿verdad? Y parte, ¿verdad?, de lo que dice así, dice que ahora siento, dice, que debe de haber un redescubrimiento de la importancia de este importante tema, del tema del pecado. Dice, la moral tolerante de nuestros días le ha pasado factura a la sociedad. Y a menos que podamos volver a establecer los valores específicos en la vida y regresar a la responsabilidad personal de nuestras decisiones, las enfermedades mentales continuarán avanzando y grandes crisis sociales y personales seguirá como una plaga. Y es lo que vemos, ¿verdad?, todavía hoy en día, cómo está en aumento y en aumento las enfermedades mentales, los desequilibrios mentales, emocionales. Más y más y más lo vemos, más y más lo vemos. Y mucho de lo que él escribió es cierto, aún aunque no era, dice, y mucho del problema que él se arrepiente que falló al haber tenido tanta oportunidad al tratar con tantas personas, dice, fue el que no han tratado correctamente con su pecado. No han tratado correctamente con su pecado y, dice, les ha pagado factura. Están pagando las consecuencias emocionales, físicas y espirituales por no saber cómo tratar con su pecado. Y eso es algo, ¿verdad?, que lo vemos más y más, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos hecho con el pecado? Cada vez más y más y más vemos que vamos diluyendo y diluyendo y diluyendo y diluyendo el concepto del pecado. ¿Okay? Hemos hecho, hermanos, todos los esfuerzos posibles para negar o quitar el pecado de nuestros días. Y vamos a estar viendo algunas maneras en las que como sociedad lo hemos hecho. Ahora, cuando yo hablo de como sociedad lo hemos hecho, sí, eso en general, ¿verdad? El mundo, podríamos decir, la sociedad sin Cristo. Pero, hermanos, el punto es que cuando venimos aquí a la iglesia y escuchamos, siempre les he dicho, hay que aplicarlo a nuestra vida. ¿He hecho yo lo mismo? Ya tenemos que personalizarlo. Esto es lo que la sociedad ha hecho y este es el énfasis de la sociedad, pero ¿lo he adoptado yo, ese énfasis, esa perspectiva del pecado? ¿Lo he yo también hecho mío? ¿He caído yo también en ese error? Porque si nosotros no somos sinceros, si nosotros nos evaluamos a la luz de la realidad,
pues entonces nos va a pasar factura a nosotros también las consecuencias de no tratar correctamente con el pecado como bíblicamente se debe hacer. También vamos a sufrir las consecuencias nosotros, no estamos exentos. Y nos va a afectar emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, físicamente. ¿Por qué? Porque somos una unidad. Somos una unidad. Ante Dios somos una unidad, no estamos separados por entidades. Somos una unidad y nos afecta todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, nos afecta parejo. Entonces, fíjense, lo primero que hacemos nosotros, hermanos, con el pecado, la sociedad, que modernizamos el pecado. ¿Ok? Lo modernizamos. ¿De qué manera lo modernizamos? ¿Ok? Bueno, fíjense. Lo modernizamos dándoles nombres nuevos. Nombres que se oigan más respetables, que sean más agradables a nuestro gusto. Porque en la manera en la que lo pone Dios es muy ofensivo. ¿Ok? Se oye muy feo. Y nosotros, pues, tenemos que ser más positivos. Y hay palabras, ¿verdad?, que usa la Biblia que son muy juiciosas. Y tenemos que nosotros modernizarlo y darle un nombre que vaya acorde a nuestros días modernos, no a los días pasados. Por ejemplo, fíjense, vamos a ver. Dios lo llama borrachera, porque así dice en la Biblia, y nosotros le llamamos alcoholismo, una enfermedad social. Entonces, lo que nosotros decimos, entonces eres un borrachín. No, estoy enfermo. Estoy enfermo. Entonces, ¿se fijan qué diferente? El de ser un borrachín al de ser un enfermo que necesita atención médica. Entonces, ya no necesita arrepentimiento, ahora necesita atención médica. Porque, pues yo lo experimenté, yo era un adicto. Y yo traté de muchas maneras y no, lo único que me pudo quitar la adicción fue el arrepentimiento y mi fe en Jesucristo. No era una enfermedad, era una maña, un vicio. ¿Okay? Y todo era con el desequilibrio mental que uno tiene, ¿verdad? Pero cuando viene la verdad de Dios y trae equilibrio en nuestra manera de pensar, entonces se equilibran también nuestra manera de sentir y luego nuestra manera de actuar va a ser transformada. Porque acuérdense, lo que nosotros sentimos, eso hacemos. Y nuestros sentimientos vienen de lo que pensamos. Si pensamos mal, sentimos mal y hacemos mal. Entonces, Dios lo llama sodomía. Y lo llamamos nosotros un estilo de vida alternativo homosexual. Es un estilo de vida alternativo. ¿Okay? Mientras que la Biblia dice, es sodomía. Y no, hombre, eso es bien ofensivo. ¿Por qué? Pues estoy haciendo referencia a Sodoma y Gomorra, que lo único que trajo fue el juicio de Dios, que fue algo condenable por Dios. Pero si le cambio y digo que es simplemente un estilo de vida alternativo, pues ya suena sofisticado, ¿verdad? Hay muchos estilos de vida alternativos. Este es uno más. Hay que abrir la mente y ver en nuestros días modernos, ¿ves cómo modernizamos el pecado? Que simplemente es otra alternativa. ¿Okay? Es otra alternativa nada más. Y empezamos nosotros a modernizar aquello que Dios nunca ha modernizado, porque Dios no se ha modernizado. Dice la Biblia que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no se ha modernizado. Y una de las razones por las cuales Él tal vez escogió usar las palabras que escogió, ¿verdad? Que borrachera y sodomía, es para que nos calen. Y que es esa palabra que entra como una navaja, como una daga en nuestra conciencia, que nos lleve al arrepentimiento. Pero si le quitamos el dolor y lo suavizamos de esta manera, pues entonces no estoy haciendo nada de malo yo. ¿O tiene algo de malo practicar un estilo de vida alternativo?
Así dicho de esa manera, podría uno, pues no. Pero sí dice, ¿tiene algo de malo practicar la sodomía? Ah, qué diferente, ¿verdad? Pero lo tendemos a modernizar, ¿verdad? Como otro ejemplo, Dios lo llama perversión, nosotros le llamamos entretenimiento para adultos, porque así es como se le llama ya a la pornografía. Adult entertainment, ¿ok? Es un entretenimiento para adultos. Así es que, ¿qué tiene de malo que como adulto usted se entretenga? Está bien, ¿no? Los niños no, los niños... Pero si usted ya es un adulto, ya, ¿qué tiene? Es un entretenimiento alternativo para una sociedad moderna. Y modernizamos el pecado. Y Dios le llama porneia en el griego, pornografía, que es algo condenable por Dios. Pero hoy en día, ¿verdad? Lo modernizamos, le ponemos una palabra suavecita y bueno, ya le llamamos el entretenimiento para adultos. Y ya casi se oye como, pues como ver el fútbol, el soccer, el box, que es un entretenimiento para nosotros, los varones adultos. Es lo mismo, así es que podemos cambiarle. Vamos a ver el box, ahora vamos a ver una película de pornografía. ¿Y qué tiene? Pues al cabo que es entretenimiento de adultos, podemos entretenernos. Así como me entretengo viendo el box, me entretengo también viendo una película de estas. ¿Qué tiene de malo? Hay que modernizarse, la vida está abierta. ¿A poco todavía sigues con esos tiempos antiguos? No, hombre. Tienes que modernizarte, ¿o acaso eres todavía un chango? Entonces, nosotros así lo vemos, como por otro ejemplo. Dios lo llama adicción, nosotros le llamamos dependencia, ¿verdad? Tengo dependencia de sustancias químicas. ¿Cómo eres dependiente de sustancias químicas? ¿Qué es? Soy un marihuano, No, eso se oye muy feo, ¿verdad? Estoy adicto a la cocaína. Traigo ya el puente de la nariz hecho gelatina. No, eso se oye muy feo, ¿verdad? Y tratamos de suavizar todo lo horrible que es el pecado, de tratar de modernizarlo. De modernizar lo que el Señor lo presenta como algo tremendo, ¿verdad? Que tenemos nosotros que evitar. Dios le llama fornicación, le llamamos sexo antes del matrimonio. O una palabra que todavía más novelesca, amor libre. ¿Cuál se oye mejor? Porque me ha pasado a mí que le digo, entonces ustedes están en fornicación. No. Y en inglés es insignificant other. Exactamente, ¿verdad? ¿Cómo le vamos nosotros cambiando a todo de tal manera que no nos dé el golpe en la conciencia? Evitamos que nos dé un golpe en la conciencia, porque si nos da un golpe en la conciencia nos vamos a sentir mal. Y si nos sentimos mal, pues puede ser que hasta nos arrepintamos, y qué feo es eso. Porque así es como lo presentan hoy en día, como sentirse mal. Es algo que debemos de evitar. ¿Por qué creen que muchas iglesias están diseñadas para que usted no se sienta mal? ¿Por qué creen? Para que usted cuando salga ahí, ¡ay, qué diferente, qué ambiente! Me siento bien a gusto, bien libre. Nada de culpabilidad. ¿Cree que sea bueno eso? No sentir nada de culpabilidad. Porque le endulzaron todo y es por eso que en muchas iglesias hasta está dentro de sus reglas no mencionar palabras negativas. ¿O acaso pecado no es una palabra negativa? Sí, es una palabra negativa. ¿Infierno no es una palabra negativa? Sí, ¿verdad? Entonces son palabras que no vamos aquí amor, gracia. Es lo que vamos a enfatizar, y las otras no hay que mencionarlas, para que la gente salga sintiéndose bien a gusto. Aquí en esta iglesia nadie se va a sentir culpable. ¿Será esa la voluntad de Dios? Por supuesto que no, ¿verdad? Por supuesto que no. Entonces le buscamos las maneras de suavizar aquello que Dios no suaviza.
y que Él no quiere que lo suavicemos, ¿verdad? Como supongamos, por ejemplo, Dios lo llama adulterio, lo llamamos el sexo fuera del matrimonio, amor libre o como quieran llamarlo, pero todo eso el Señor le llama adulterio y está dentro de lo que Él condena. No cometerás adulterio, ¿okay? ¿Verdad que no dice, no vivirás en amor libre o no? Cualquier otra cosa que ustedes puedan venírseles a su mente que no se oiga tan feo como adulterio. ¿Okay? Lo mismo, ¿verdad? Dios lo llama apostar y nosotros le llamamos un juego, que principalmente se oye más en inglés, ¿verdad? Porque aquí estamos, we speak English, right? ¿Y cómo lo presentan los casinos? ¿Qué dicen? ¿Vengan gambling o gaming? Gaming, vengan a jugar, no dice vengan a apostar. Entonces se le suavizan las palabras para que uno diga, pues ¿qué tiene de malo? Andaba jugando. Y cualquiera diga, fútbol, soccer o fútbol o básquetbol, andaba jugando. No, andaba desperdiciando el dinero, andaba vendiendo hasta la esposa. Andaba la casa, perdiendo la casa, andaba. Eso es lo que es apostar. ¿Y qué es lo principalmente malo de apostar? Porque dice, pues, ¿qué tiene de malo? Pues que uno como cristiano, ¿qué es lo que es uno? Un mayordomo de las cosas de Dios, ¿verdad? Reconocemos que nada es mío, todo es de Dios. ¿Va a querer Dios que yo ando apostando las cosas que Él me ha confiado? Por supuesto que no. Dios no va a querer que andemos apostando, no, Él quiere que lo usemos de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a nuestros deseos carnales. Pero es que si yo me gano allá algo, yo voy a construir una iglesia nueva. Yeah, right. No te volvemos a ver. Okay. Ahora, en segundo lugar, no tan solo modernizamos el pecado, sino que premiamos y embellecemos el pecado. Por eso la pregunta es, ¿qué es lo que hemos hecho del pecado, hermanos? Ahora, la pregunta también es, ¿lo he hecho yo también? ¿He modernizado el pecado en mi vida de tal manera que prefiero llamarle otra cosa que lo que verdaderamente la Biblia le llama para no sentirme yo culpable? ¿También usted ha caído en eso? Que es lo importante, que nosotros podamos aplicarlo a mi vida y no nomás podamos nosotros poner el dedo de culpabilidad a la sociedad. Sí, el mundo, cochino, culpable. Pero ¿qué de yo? ¿Estoy haciendo yo lo mismo? Como esto, ¿verdad? Premiamos y embellecemos el pecado. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, convertimos a los que están atrapados en el pecado en celebridades. Los convertimos en celebridades. Se les da un contrato para escribir un libro, una gira de conferencias, un documental de televisión y un reality show. Mientras lo peor de pecado que hayan hecho, lo más famoso es que los vamos a hacer. Hay muchos ejemplos, déjenme hablar de sencillo. Como ustedes se acuerdan, bueno, eso fue más bien en mis tiempos en las Olimpiadas, Bruce Jenner, que ganó medallas de oro como un atleta, ¿verdad? En carreras. Bruce Jenner, todos bien orgullosos. Hey, Bruce Jenner rompió récords y todo. Pero, ¿qué pasó? Últimamente Bruce Jenner se convirtió en Caitlyn Jenner. ¿Okay? ¿Y qué fue lo que pasó? Como se convirtió en una mujer con operaciones y todo, pues la prensa, no sé qué decir, si lo alabó o la alabó. De tal manera que lo ensalzaron hasta que le dieron su reality show. Y anduvo en todas las estaciones ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC, en todas, ¿verdad? Todos elevándole, hey, congratulations in your great decision, te felicitamos por esta gran decisión que tomaste, y todos, ¿verdad?, levantándola de tal manera que le dieron su reality show. Para que así la gente con curiosidad vaya y vea cómo está eso, Bruce Jenner, ¿verdad? A ver, vamos a ver cómo es que ahora es
Kathleen Jenner, y empiezan a escuchar ahí en su reality show y empieza a lavarles el cerebro a la gente. ¿A qué? A convencerlos de que no tiene nada de malo. Es lo que la gente empieza poco a poco, les va trabajando la mente y pues empiezan poco a poco y dicen, no, el único que está equivocado es el pastor, es él el que está mal. Es él, este Bruce Jenner, ¿qué? Que no tiene nada de malo, ¿qué hizo de malo? Y el pastor, tan acusador. ¿Y qué es la palabra en griego de acusador? Satán. Él es el Satanás, ¿verdad? Se anda acusando gente que no tiene nada de malo de lo que hace. Bruce Jenner. Otro ejemplo, hermanos, que este ejemplo principalmente es condenable en nuestro pueblo hispano. ¿Ok? Condenable. Personas, porque estamos viendo aquí, fíjense, lo que estamos viendo aquí es que premiamos y embellecemos el pecado, lo hacemos ver como algo hermoso. ¿Cómo? Lo convertimos, ¿verdad? A estos que están atrapados en el pecado en celebridades, les damos contratos, documentales, reality shows y todo. Y aquí viene Pablo Escobar y Joaquín Guzmán, el Chapo. Da vergüenza, a mí da vergüenza hasta personas que me dicen, no está viendo la serie de esto, y que la serie que está bien buena de la vida del Chapo y que la vida de este otro, Pablo Escobar, y ahí sientan a los niños, a toda la familia para ver la serie de novelas de estos pecadores, y el padre está alabándolo. Hijo, qué inteligente era. Te fijan que miren nomás cómo pudo sacar, y cuánto dinero, y alabando, y alabando, y alabando, y alabando ese estilo de vida, de tal manera que todos los hispanos, hasta el niño dice, yo soy chaparrito, yo voy a ser el próximo Chapo. Ya los motivaron para que sean el próximo Chapo. Porque fíjense nomás, que es lo único que oyen de los padres, que son unas figuras para ejemplo. Son unos ídolos para el pueblo mexicano. Le ganó el Chapo mexicano, le ganó al colombiano Escobar. Pasó más toneladas de cocaína, pasó a Estados Unidos que Pablo Escobar. Así es que somos los campeones los mexicanos. Y así, todo ese tipo de cómo nosotros embellecemos y premiamos algo que es condenable. ¿Por qué Una vez alguien me preguntó, no está viendo, está bien interesante, está bien bueno. Y yo dije, yo no voy a perder el tiempo para estar viendo esa cochinada, ¿verdad? ¿O qué quiero? ¿Aprender maneras de cómo ser un narcotraficante? ¿Quiere que sus hijos aprendan esas maneras y Satanás les mete ideas de que, pues si se gana tanto dinero tan fácilmente, pues eso voy a hacer? ¿Para qué me van a traer ahí metiéndome que 4 años de high school y 4 años de colegio y 2 años de maestría y 4 años de doctorado? ¿Qué están locos? Aquí sí se gana dinero. Empiezan a meterles ideas así a los hijos. Por eso es que nosotros como cristianos no debemos de caer en eso. Por eso es ¿qué hemos hecho del pecado? ¿Qué hemos hecho del pecado? ¿Verdaderamente eso es un pecado? ¿O es algo que se necesita embellecer y glorificar y alabar? ¿Verdad que no? Ninguno de nosotros, verdaderamente viéndolo de esa manera, tiene que verlo así. Número 3, racionalizamos el pecado, hermanos, también. Lo racionalizamos. ¿Quiere decir esto? Que lo justificamos, lo excusamos. Siempre hay excusa, justificación, y hay alguien más que es culpable por mi pecado. Y una de las cosas que es muy común, ¿verdad? Con la invención de la psicología moderna, secular, pues usted sabe que ¿a quién hay que culpar siempre? ¿A quién? A nuestros padres. A nuestros padres. Fueron las culpas de mis padres. Mis padres nunca me dijeron que yo podía ser alguien grande. Mis padres siempre me dijeron que tú no sirves para nada. Y bueno, ahí no la podemos llevar con la lista de acusaciones contra nuestros padres y a ellos los vamos a culpar
porque ahora yo vivo en pecado, porque ahora yo esto, porque ahora yo lo otro, ¿verdad? Lo mismo va como los políticos, como a uno de los políticos que últimamente lo agarraron haciendo cosas chuecas, ¿verdad? Que no eran correctas, ¿verdad? Dejando que los que venían a él le pagaran por debajo de la mesa para que pudiera pasar una ley que los favoreciera y todo eso que es ilegal. Lo agarraron y como este político, a él le pagan $120,000, ¿ok? Es lo que gana por hacer nada. Y cuando lo entrevistaron, que por qué, dijo, pues es que ¿quién puede vivir con $120,000? De decir, hey, vamos a cambiar de cheque. Ya me dan ganas de irlo a buscar y decirle, vamos a cambiar de cheque, a ver, ¿cómo que no puedes vivir con $120,000? Entonces ya culpó al sistema, a la nación, ¿por qué nos pagan tan poquito? Nos provocan a que tengamos que andar de chuecos. Ya culpó a alguien más, ¿verdad? Este político. Lo mismo pasa con los negociantes, ¿verdad? Hacen cosas chuecas en los negocios y no, dicen, es legal. Me decía, ¿verdad? Una persona platicando con él. Dice, porque ahí hay un loophole, ¿verdad? Hay como que dice, un caminito por el cual puede uno hacer y hacerlo legalmente. Digo, pero no es moral ni ético bíblicamente. ¿Qué es lo que como cristianos vamos a seguir? ¿Lo que es moral y ético bíblicamente o lo que el sistema, el pecado lo trata de no hacer pecado? Diciendo, si lo haces así, no es pecado. Es pecado porque la Biblia lo condena, pero nosotros le cambiamos, como también a este evangelista que lo agarraron, ¿verdad? Ya ven cómo por la televisión sacan miles y millones de dólares que le sacan a la gente y luego abusan con ese dinero, hacen todo lo que quieren. Y este evangelista que lo agarraron, ¿saben qué fue su disculpa? ¿O a quién culpó? Dice, esto que me sucedió a mí, dice, es que hay muchos ministros que me tienen envidia por mi éxito y ellos han estado pidiéndole al diablo para que yo caiga. Antes fue nuestra culpa porque le tenemos envidia por todo su éxito que tiene. Y le hemos pedido al diablo para que caiga. Y así, los atletas, ganan millones y millones de dólares, pero luego cuando los agarran que están usando drogas prohibidas para poder exceder en los deportes y ser más efectivos, ¿verdad? Lo cual es ilegal, usar esa clase de drogas. Uno de ellos decía, es que hay mucha presión por ser exitoso. Como víctima se estaba poniendo. Hay mucha presión para que uno pueda ser el mejor y pueda lograr cierto porcentaje de bateo y pueda lograr cierto porcentaje de yardas corridas y bueno, toda clase de excusas, excusando el pecado. Siempre queriéndolo excusar. Entonces es la manera en la que nosotros lo racionalizamos, ¿verdad? Lo excusamos, lo justificamos, cuando en la Biblia no tiene ninguna justificación. En cuarto lugar, civilizamos el pecado también. Lo civilizamos. Ahora tenemos que entender, ¿verdad? Que la vida está evolucionando, ¿sí? O se quiere que usted quedar como un Picatonthropus erectus, quiere quedarse usted en ese estado sin haber evolucionado y verdaderamente ser una persona intelectual y inteligente y abierta, cambiar con los tiempos. Entonces hay que civilizarnos. Como por ejemplo, les pongo, decimos que la moralidad es anticuada, ¿ok? La moralidad es anticuada. Un evento que sucedió, tal vez algunos de ustedes todavía no se acuerdan de eso, cuando se descubrió que el presidente Bill Clinton tenía un romance con una muchacha de 22 años de edad. La actitud de su partido político y de la prensa, ¿verdad?, liberal, lo resumió un periodista que escribió esto. Esto fue lo que el periodista dijo. Dijo, Estados Unidos es hora de crecer. ¿Para qué se asustan?
Déjenlo, déjenlo. Ya es hora de que crezcamos. O sea, no tiene nada de malo. ¿Mande? ¿Quién, hermana? Se dice. Pues sí, sí ha de ser, ¿verdad? Pues sí, sí, pues, y es la cosa, ¿verdad? Que también allá en el cielo, en el infierno va a haber muchos bautistas. Pero tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos, porque esa es la realidad. Muchos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos lo que no debemos hacer. ¿Y por qué lo hacemos, hermanos? Por eso es lo que les digo, hay que meditar en nosotros. ¿He estado yo haciendo eso con el pecado? Porque la presión de la sociedad es constante. Es constante, la presión de la sociedad constantemente nos está presionando, presionando, presionando a que nosotros podamos responder de la misma manera. O sea, díganme usted la verdad, ¿a usted le gusta que la gente diga y piense que usted es un intolerante? Dígame la verdad, ¿le gusta? No, ¿verdad? Todos vamos a ser sinceros y decir no. ¿Qué prefiere, que la gente lo conozca como una persona tolerante o intolerante? ¿Cómo prefiere que la gente lo conozca? ¿Como una persona de mente cerrada o de una mente amplia y abierta? ¿Se fijan cómo es la presión? ¿Se fijan cómo es la presión? Entonces, estamos tan deseosos de ser llamado tolerante y de mente amplia, que simplemente respondemos, ¿verdad?, con un guiño a lo que deberíamos nosotros de llorar. ¿Okay? Aquello que nos debería de doler, nosotros ya lo vemos como, it's not a big deal, no es gran cosa. ¿Por qué? Porque ya el mismo sistema nos ha hecho creer de que, es tiempo de crecer. Tiempo de crecer, ya sal de esas cositas del pasado. Y eso es a lo que se le llama el ser una persona sofisticada, que es algo que Hollywood, así es como nos presenta. Usted ve la vida de los artistas y es una vida sofisticada. Y es algo que toda la gente ve, ¿verdad? Hijo, y lo ve y, ay, yo quiero ser así. Y siempre que se presentan en la televisión, ¿no?, los ve uno como muy felices. ¡Ay! Entonces, ¿qué dice uno? Oye, esa vida sofisticada es una vida de felicidad, de gozo. Pero es que todo eso está planeado nada más de cómo se vean. Pero cuando ya se ve la realidad y sale en las noticias, la verdad, que esa persona padece de depresión, tiene unos arranques de ira, que se ha metido en problemas con las autoridades, que ha tratado de suicidarse, que esto y que el otro, y bueno, se da uno cuenta que en realidad son un desastre emocional. Pero se ven sofisticados. Se ven sofisticados. Fíjense lo que dijo Earl Wilson sobre la sofisticación. Dice, él escribe desde esa perspectiva de cómo la sociedad ha ido adoptando esas mentalidades que constantemente la prensa, Hollywood, está aventando de diferentes maneras, ¿okay? De tal manera que nosotros, sin darnos cuenta, deseemos nosotros ser personas sofisticadas. Lo deseemos. ¿Pero qué dice que es eso? Es la capacidad de hacer casi cualquier cosa sin sentirse culpable. ¿Cree que sea correcto eso? ¿Que sea sano? ¿Hacer casi cualquier cosa sin sentirse culpable? Que era lo que les decía, ¿verdad? Que por eso hoy en día, en esa mentalidad de la sofisticación, entra también dentro de la iglesia y decimos, no, pues tenemos que ser una iglesia sofisticada. No hay que hacer que la gente se sienta mal. No hay que hacer que la gente se sienta, al contrario, ya tuvieron un día bien duro, toda una semana bien duro, que puedan venir aquí a la iglesia y se sientan bien. No hay que cargarlos de culpabilidades ni que se sientan mal, todo positivo. Aquí va a ser todo positivo. ¿No han estado leyendo los profetas menores? De ese capítulo diario que les doy ¿lo han estado leyendo? ¿Qué es? ¿Puro positivo?
capítulo tras capítulo tras capítulo de condenación, 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 condenación. ¿Y quién es? ¿Un pastor negativo el que lo escribió o es Dios? Y tiene sus propósitos por cual Él quiere que nos sintamos mal. Y ahí vemos que dice, porque quiero que te arrepientas, Israel, porque si no, va a venir el juicio sobre ti. Y lo mismo es aplicable para nosotros. Entonces no tiene nada de malo, al contrario, es parte de la voluntad de Dios. ¿Okay? Todos nuestros esfuerzos por minimizar el pecado no han hecho que desaparezca. Ahí está todavía. ¿Verdad que por más que lo modernicemos, lo embellezcamos, lo racionalicemos, lo civilicemos, ¿verdad que no lo hemos removido de ahí? Ahí sigue y sigue haciendo el mismo daño. ¿Okay? No crean que lo hemos neutralizado. Sigue haciendo sus mismos estragos, su mismo daño y las consecuencias siguen siendo las mismas. Siguen siendo las mismas. Así es que si nosotros queremos vivir felices, con salud mental, salud emocional, victoriosos, debemos de tratar de manera correcta, realista, con nuestros pecados. Y la manera realista es como la Biblia lo presenta, porque la Biblia sí verdaderamente nos habla de la realidad de nosotros. La realidad de nosotros. Entonces, ¿cómo debemos de confrontar el pecado? Primeramente, hermanos, debemos reconocer nuestro pecado. ¿Okay? Reconocer nuestro pecado. Por eso que el salmista decía, a ti clamo, Señor, desde el fondo de mi angustia. O sea, el salmista se sentía angustiado por su pecado. ¿Qué pasó? ¿Estaba mal sentirse porque se sentía mal por su pecado o estaba yendo a una iglesia legalista? Y lo estaban haciendo sentir mal. Debió haber ido a una iglesia donde no lo hicieran sentirse así, ¿verdad? Angustiado. Qué fea iglesia que te haga sentir así con angustia por tu pecado. No, así era como se sentía. Porque como dijo alguien anónimo que no sabemos ni quién fue, pero en realidad es muy cierto, dice, la economía no afecta la paga del pecado. Por muy mala que esté la economía, el pecado sigue pagando igualito. Sigue pagando igualito. ¿Y qué es la paga del pecado? Muerte, dice la Biblia, o sea que no trae nada bueno, nada bueno. Pues por eso que en la Biblia el pecado lo presenta de diferentes maneras. Primero como transgresión, hacer aquello que es prohibido, ¿ok? Transgresión, aquello que es prohibido. ¿No ha usted hecho eso? Todos lo hemos hecho, ¿verdad? Lo presenta como iniquidad. Iniquidad es pervertir aquello que es bueno. Pervertir aquello que es bueno. ¿Sí? Y claro que también la palabra pecado, dejar de hacer lo que se requiere, o sea, errar el blanco. Son las maneras en las que lo presenta. Por lo tanto, el pecado es un espíritu rebelde, antagónico hacia el Todopoderoso, o sea, que está, como decimos, en bronca con Dios. Entonces, cuando nosotros modernizamos el pecado, en realidad es una manifestación de estar en contra de Dios. Es una rebeldía contra Dios. Cuando nosotros embellecemos y premiamos el pecado, también es un acto de rebeldía contra Dios. Cuando nosotros racionalizamos el pecado, es lo mismo. Es un acto en contra de Dios. Cuando lo civilizamos el pecado, todo eso que vimos, en realidad eso es lo que estamos expresando, un espíritu rebelde, antagónico hacia el Todopoderoso. ¿Okay? Entonces, debemos nosotros, número 2, personalizar nuestro pecado. ¿Okay? Lo debemos de reconocer y lo debemos de personalizar. Como por ejemplo, ahí en el Salmo 133 dice, si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? ¿Cuál es la contestación? Cuando yo lo leí, mi contestación fue esta. Yo no. Yo no. ¿Ok? Pero entonces nosotros debemos de personalizar nuestro pecado. Quiere decir verlo en nosotros mismos. ¿Ok?
no negarlo, no minimizarlo, no decir, no, pues, no, tenemos que verlo como Dios lo ve. Y por eso dice, si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Como diciendo, Señor, si tú llevaras una cuenta exacta, registrada, de todos nuestros pecados que hemos cometido con pensamientos, con actitudes, con palabras, con acciones. Y ahí pregunta, ¿quién sería inocente? Ahora, ¿si hay tal registro? Sí hay, la Biblia dice que sí hay ese registro de todo lo que hemos pensado, las actitudes, todos nuestros pecados están registrados. Por eso a los que no están en Cristo, que van a pasar por el juicio del tribunal blanco ante Dios, Dios que es justo los va a dejar que presenten su caso. Ok, tú estás diciendo que tú mereces ir al cielo, que tú no debes ir al infierno. Ok, ¿has pecado? Pues... Pero como vivió en una era moderna, pues lo modernizó, lo embelleció, lo racionalizó, lo civilizó de tal manera que decir, pues, puede ser. ¿Quién sabe? Ok, vamos a poner tu película. ¿Y qué cree que va a pasar con esa película? ¿Qué cree que va a decir? Vamos a verla todo. Va a decir, ya, párale ya. Párale ya. No va a durar ni 5 minutos esa película. Ni 5 minutos. Y es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? ¿Quién va a ser declarado inocente? Nadie. Por eso debemos de personalizar y decir, sí, yo soy, ¿verdad? Yo he pecado. No es suficiente ver el pecado a nuestro alrededor, sino debemos verlo en nosotros mismos. ¿Okay? En nosotros mismos debemos de verlo. ¿Okay? Y verlo tal y como Dios lo ve, no como la sociedad nos quiere hacer que lo veamos, ¿verdad? Que lo suavicemos y lo diluyamos. ¿Verdad que no le gusta a usted las cosas diluidas? ¿A quién le gusta la coca? Hace una sonrisota. Ahora, ¿cómo le gustaría? Medio vaso de coca y medio con agua. No, hasta la hace, no. Las cosas diluidas, no, pues nosotros así diluimos, ¿verdad? El pecado. Ahora fíjense, hay un himno, ¿verdad? Que se hizo en los 1700. Y el escritor, ¿verdad? Así fue como la parte de ese himno dice, que tú murieras por un gusano como yo. Es parte del himno, ¿ok? Y así es como en ese tiempo, ¿verdad? La sociedad cristiana se veía ante Dios, decía, ese Dios tan magnífico, tan santo, tan perfecto, comparado conmigo, yo soy un gusano. Era como se veían, y así es como decía el canto, pero poco a poco, a través del tiempo, que yo me acuerdo ya cuando yo me convertí, pues cantábamos puros himnos, y ya estaba cambiado, ya no decía gusano. Como que no le empezó a gustar a la gente, ¿verdad? Y claro, le puso otra palabra que también sí es fuerte para nuestros días, ¿verdad? Pero ya no tan fuerte como el gusano, y le pusieron que tú murieras por pecadores como yo. ¿Ok? ¿Se fijan? Pero ¿quieren ver la versión moderna? ¿Cómo ya está en nuestros días? Ahora dice que tú murieras por una persona como yo. Y yo, pues una persona como yo, pues yo no soy tan malo. Entonces, ¿te imaginan ahora cantar que un gusano? Fíjense cómo se va diluyendo las cosas, se van diluyendo al punto en que, ¿qué hemos hecho del pecado? Es el título del mensaje, ¿qué hemos hecho del pecado? Si así lo vemos. ¿Qué es lo que pasa si continuamos diluyendo el pecado? Fíjense. Si continuamos diluyendo el pecado, llegaremos al punto en que Jesucristo habría muerto por nada. ¿Por nada? ¿Por qué murió? No, hermana, no diga esa palabra. Murió por una persona como yo, no soy tan malo. Estoy vacilándola.
Y sí, ¿verdad? La hermana ya supo cómo suaveció, dijo, no diga pecados, errores. Errores, ¿verdad? Se oye más suavizado. Ujú. Y así ya dicen muchos cantos también, ¿verdad? Y así es como dicen, ¿verdad? En esas iglesias positivistas, errores, no pecados. Entonces, ya murió para nada. Porque al pecado le quitamos toda la maldad. Lo diluimos tanto que le quitamos toda la maldad. Que entonces, ¿para qué murió Cristo? Cuando en realidad vemos nosotros como David. Cuando David fue confrontado por su pecado, ¿cómo reaccionó él ante su pecado? ¿Qué dijo? Profeta, es tiempo de crecer. Le dijo así al profeta Natán. Le dijo, he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. ¿Se fijan? Y eso es lo que debemos de entender cuando nosotros reconocemos nuestro pecado. Tenemos que reconocer que primeramente, no tanto, ¿verdad? Es que ofendí a mi mamá o ofendí a mi papá o ofendí a mi amigo o algo, sino ofendí a Dios primeramente. Que el pecado primeramente fue contra Dios, como David. Sabemos lo que hizo. Y primeramente dijo, he pecado contra Dios. Y ahí es por eso, esa es la manera correcta de manejar con nuestro pecado. Si lo manejamos correctamente nuestro pecado, entonces es que verdaderamente vamos a ser sanados y vamos a poder tener el equilibrio emocional, el equilibrio psicológico, espiritual que necesitamos para poder confrontar una vida que ya es difícil de por sí. ¿Okay? Entonces es lo que hizo David. Por último, porque se nos acabó el tiempo, debemos confesar nuestro pecado. ¿Okay? Debemos confesar nuestro pecado. Y ahí, ¿verdad? En el Salmo 130 es lo que dice, desde lo profundo de mi desesperación, oh Señor, clamo por tu ayuda. Escucha mi clamor, oh Señor, presta atención a mi oración. Digan, qué diferente la actitud ante su pecado. Hasta dice, ay Señor, por favor, ayúdame con mi pecado. Sentía tanto pesar por su pecado. Hoy en día, pequé, ok, sorry God. Como luego lo hacen los niños con los padres. Okay, sorry. No, ¿cómo que sorry? Usted va a pedir perdón, ese no es ningún perdón, el sorry. Luego lo agarran ya también con Dios. Oh, sorry God. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia. Okay. ¿Cómo responder ante una profunda desesperación? Pues apelando a que hay perdón, dice la Escritura, pero hay perdón contigo, dice ahí en el versículo siguiente, versículo 4. Hay perdón contigo para que seas temido, como diciendo, cuando uno acude a Dios y Dios lo perdona, estos son los resultados. Vas a temer a Dios. ¿Y qué quiere decir eso? No que le vas a tener un miedo como le tendrías miedo a algo horrible, sino que quiere decir temido que entonces ahora con toda libertad vas a poderlo adorar, lo vas a poder servir, con gran admiración te vas a someter a Él porque vas a decir qué hermoso, qué misericordioso, qué amoroso, este es un Dios de gracia. Eso es lo que significa el temor a Dios. Entonces, es lo que está diciendo, pero hay perdón contigo. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó? Este salmista pasó de la desesperación a la esperanza. Y su seguridad de que hay perdón en Dios estaba en la palabra de Dios, porque dice, espero al Señor, lo espero con todo el alma, en su palabra he puesto mi esperanza, espero al Señor con todo el alma, más que los centinelas la mañana, como esperan los centinelas la mañana. Repite lo de los centinelas en la mañana 2 veces. ¿Por qué? Porque en ese tiempo pues era algo común, ¿verdad? Que había los guardias que cuidaban en la ciudad, en la noche, por lo general todas las ciudades tenían su barrera, un cerco alrededor, ¿verdad? Sus muros, y había sus guardias que desde arriba cuidaban por si venía el enemigo, cuidaban. Entonces los que les tocaba, ¿verdad? Lo que le decimos hoy en día, ¿verdad? Trabajar el graveyard shift, trabajar de madrugada. ¿Alguien ha trabajado de esas horas de madrugada?
Están bien duras, ¿verdad? Naturalmente la noche es para dormir, entonces anda uno. Yo recuerdo cuando todavía no era cristiano, en un hotel, trabajé el graveyard shift en la madrugada. Ay, no podía. La cosa es que todas las noches me quedaba dormido. Y el colmo fue cuando me dormí las 8 horas. Y el manejador fue a despertarme y me dijo, bueno, no les digo qué me dijo, ¿verdad? Porque no se puede decir, ¿verdad? Pero me lo dijo. Y me despertó con esas palabras tan feas. Porque ahí en el escritorio, el front desk, que la persona, el que trabaja en el front dice, yo era botones, se supone que tenía que subir los belices y todo eso, y bajar belices y todo. Y dijo, no ha aparecido, sí vino, pero no lo he visto en toda la noche. Y dijo, ay, déjalo buscar, pues buscó en los cuartos que estaban vacíos. Allá me encontré. Entonces, lo que está tratando de decir aquí, ¿verdad? Que los guardias lo que quieren es que ya venga el día para poderse ellos ir a dormir y que venga el otro que sigue, ¿verdad? Pero la analogía es que el pecado nos mete en tinieblas a tal grado que estamos anhelando la luz. Estamos anhelando el momento en que salgamos de esa oscuridad y venga la luz a nuestra vida. Y solamente el perdón de Dios es esa luz que la palabra de Dios dice que podemos nosotros encontrar. El pecador puede descansar, porque allí en la palabra de Dios, ahí encontramos promesa tras promesa tras promesa de Dios, ¿verdad? Como por ejemplo esta que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de cuántas maldades? De toda maldad, ¿ok? No hay ninguna que no pueda ser cubierta por el poder y la gracia de Dios, ¿ok? Pero ¿qué es la condición? Confesar. ¿Y qué es confesar? Reconocer. Ok. La palabra confesar significa literalmente estar de acuerdo con o decir lo mismo que. Ok. O sea, estar de acuerdo con Dios. O sea que yo voy a ver mi pecado como Dios lo ve. Como Dios lo ve. ¿Se fijan? No como la sociedad lo ve. Como Dios lo ve. Por lo tanto, ¿verdad que Dios no lo moderniza? ¿Verdad que Dios no lo premia ni lo embellece? ¿Verdad que Dios no lo racionaliza ni lo civiliza? Entonces yo voy a estar de acuerdo con Dios y lo voy a ver como algo horrible. Que qué bueno que me haga sentir bien mal para que yo me pueda arrepentir. Entonces, eso es lo que significa estar de acuerdo con Dios o decir lo mismo que Dios dice de mi pecado. ¿Qué dice Dios de mi pecado? Cuando Dios opina de mi pecado, ¿qué dice? Sergio, este pecado que has cometido es horrendo, pero yo entiendo lo que hicieron tus padres cuando estabas chiquito. ¿Dice Dios eso? No. Una vez que nosotros usamos el pero, ya no confesamos, ya no estamos confesando, ya como dice la Biblia, ya estoy excusando mi pecado. Se fijan que hay una diferencia, ya nomás metemos el pero, ya estamos disculpándolo. Y el Señor dice, no, si lo confiesas, si tú estás de acuerdo a como yo lo veo, si tú estás de acuerdo a lo como yo digo que es tu pecado, entonces sí, va a pasar esto. Yo voy a ser fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda tu maldad. ¿Ok? Solamente así. Ahora, ¿qué ha hecho usted con su pecado? ¿Lo ha manejado correctamente? ¿Es Cristo su Salvador? Porque Él es el único que puede perdonarnos de nuestros pecados. Él es el único que puede limpiarnos de toda nuestra maldad, pero necesitamos nosotros confesarlo correctamente y decir, Señor, esta es la pura verdad de mi pecado, de mi condición, de mi situación. Perdóname. ¿Lo ha hecho? Si no lo ha hecho, hoy tiene la oportunidad. Hoy tiene la oportunidad. No es coincidencia que usted esté aquí escuchando este mensaje.
Es Dios que le está dando oportunidad tras oportunidad tras oportunidad para que usted verdaderamente se arrepienta y abandone el pecado. ¿Sí? No hay tal cosa de que ya me arrepentí pero sigo en pecado. Esa es una burla contra Dios. Así no es. Yo lo abandono, hago lo correcto. Eso es como se maneja correctamente. El mundo no, el mundo te dice, no tiene nada de malo. Tú nomás haz que te arrepientes. Ay, sí. Y puedes seguir. Puedes seguir. Ya vaciaste el costal de pecados en la iglesia y ahora a volverlo a llenar durante la semana. Y vienes el próximo domingo y otra vez vuelves a descargar y sigues en lo mismo al cabo. Que es lo mismo, es como en las otras iglesias, nomás ve y nomás con que te den tu tortillita y ya, vámonos a seguir con lo mismo y lo mismo y lo mismo, que al cabo que Dios es amor. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y es la oportunidad que Dios le está dando a usted de tratar correctamente con su pecado, tratar correctamente con su pecado, reconocer su pecado como Dios lo ve, lo tiene que personalizar, decir sí, soy yo soy el culpable y debe de confesárselo al Señor. Y ahí donde está, usted dígale, Dios, perdóname porque ahora veo y reconozco que soy un pecador y que te he ofendido vez tras vez tras vez. Perdóname porque he hecho lo que no debería de hacer, tal vez lo he modernizado, lo he racionalizado, lo he tratado de suavizar, pero en esta hora te confieso que mi pecado es horrible, que te he ofendido a ti y he pecado contra ti primeramente. Perdóname. Y en este momento abro las puertas de mi vida, de mi corazón, para que tú vengas y me salves, me perdones, me limpies de toda mi maldad, me hagas una nueva persona en Cristo Jesús. Por fe yo lo recibo como mi Salvador, único y suficiente. Lo recibo como mi Señor, para que de hoy en adelante Él sea el que guíe y controle mi vida. Yo he hecho muy mal trabajo de guiar mi vida, pero ahora confío a Jesucristo para que sea mi Señor. Lléname con tu Santo Espíritu para que tu poder sea el que me fortalezca, me anime y me dé todo lo que necesito para ser más que vencedor en esta guerra espiritual que tengo diariamente contra el pecado. Por fe recibo a Jesucristo como mi Salvador. Si usted hizo esta oración con toda sinceridad ahí en su corazón, le voy a pedir que levante su mano y la baja. Si usted hizo, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más que acaba de hacer esta oración de arrepentimiento para con Dios y fe para con el Señor Jesucristo? ¿Habrá alguien más? Levantando su mano y nomás la baja. Te damos gracias, Padre Celestial, porque en esta hora, Señor, podemos ver tu gracia, tu misericordia manifestándose en las vidas de aquellos que han levantado su mano y su corazón ante ti, reconociendo su pecado y tratando con su pecado de una manera correcta y bíblica ante ti, Señor. Pedimos para que tú los bendigas grande y ricamente, Señor, que puedan entender que la decisión es de comprometerse, de seguirte a ti, a Cristo, en obediencia. Y que puedan siempre tener la disposición a tomar los necesarios pasos para continuar creciendo en el conocimiento del Evangelio, en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento del Señor Jesucristo y de su gracia. Pedimos, Señor, que tú hagas esa obra en los corazones de aquellos que han tomado esta decisión.
Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria únicamente. Amén.